La primera persona que se ocupó científicamente del catalán en Aragón fue Milà i Fontanals. Don Manuel Milà i Fontanals era de Vilafranca del Penedès, pero a los 9 años se trasladó a Barcelona y acabó siendo catedrático de filología románica en la Universidad de Barcelona. Es el primer romanista de España y de la península ibérica, también de Portugal. La romanística había empezado en Alemania y tardó 50 años a llegar aquí. Y el primero que practicó la romanística moderna fue don Manuel Milà i Fontanals. Se avanzó un año a Joaquín Costa. Es decir, Milà i Fontanals estuvo aquí, en esas comarcas. Quizá aquí no estuvo, pero estuvo sí en las comarcas del norte y tuvo informaciones de personas de aquí que cuando estuvo en Gandesa, por ahí. Es decir, que conocía in situ, había estado aquí en Aragón, la lengua catalana. No se interesó demasiado por la aragonesa, pero también hay alguna cosa. Fue el primero, pues. Pero se adelantó únicamente en un año en publicar sus estudios. Sus estudios son del 68, del siglo XIX, pero los publicó en el 77. Es decir, un año antes de que Joaquín Costa publicara en Madrid sus estudios sobre el catalán y el aragonés en Aragón. Pero prácticamente fueron los mismos, es decir, los iniciadores del estudio del catalán y del aragonés en Aragón fueron Milà i Fontanals y Joaquín Costa. Joaquín Costa se puso en contacto con un profesor francés, Morel Fatio, y este le trajo aquí a Aragón a un discípulo suyo, que era un vasco francés, Saroijandi se llama. Este vino aquí, hizo grandes excursiones por toda la comarca, realmente pisó todo Aragón y gran parte de Cataluña también, pero en Aragón estuvo tanto en pueblos aragoneses como alguno castellano y como catalanes. Recogió infinidad de materiales, pero esos materiales publicó muy poco en vida. Se murió relativamente joven, a los 65 años, y no tuvo tiempo de llevar a cabo todos sus proyectos. Los materiales se han recuperado recientemente por Óscar Lata y están en proceso de edición, pero únicamente los del aragonés, los del catalán y también del vasco y del occitano todavía esperan que se publique. Saroijandi trabajó unos 20 años sobre el aragonés, venía casi cada año, y en el año 13, es decir, unos 10 o 15 años después, descubrió que él era vasco. A partir de este momento se dedicó únicamente al vasco y dejó un poco abandonados el catalán y el aragonés y el occitano. Pero su proyecto era de publicar los materiales que había recogido, pero que en parte quedaron a su muerte, que se perdieron. Yo lo descubrí por casualidad y Óscar Lata recogió mi mensaje y lo publicó. Mosén Griera, como se le conoce, y no Antoni Griera, era de un pueblo cercano a Vic, en la comarca de Osona, en Cataluña, y pertenecía a la generación de filólogos e historiadores catalanes formados alrededor del Institut d'Estudis Catalans a principios del siglo pasado. Es el grupo de Montoliu, de Barnils. Todos ellos trabajaron sobre temas catalanes en general, pero todos ellos, o casi todos ellos, trabajaron también sobre el catalán y algunos sobre el aragonés hablado en Aragón y el catalán hablado en Aragón. Es decir, Griera estudió la lengua y trabajó sobre la lengua catalana, pero también y sobre todo por la lengua catalana en Aragón. Y también él hizo su trabajo, su tesis doctoral, era sobre la frontera del catalán y el aragonés, que en la época se confundía con el castellano, es decir, la frontera del catalán frente a lo que ellos creían que era castellano, porque en Aragón se había arreciado tanto la opresión contra el aragonés que había incluso desaparecido de la propia conciencia de la gente. Pues bien, él hizo su tesis doctoral, que fueron una veintena
de localidades tanto de la parte aragonesa como de la catalana en la zona de Ribagorza. Ese trabajo fue fundamental para el conocimiento de la lengua catalana en Aragón y publicó el primer atlas lingüístico en la península ibérica.